Cuando hablamos de cuerdas vibrantes, nos referimos a todo tipo de cuerdas que se usan en instrumentos musicales. Por ejemplo, en guitarras, bajos, violines, violas, chelos, violonchelos, pianos, tiple, guitarra, cuatro, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Una cuerda de guitarra, por ejemplo, tiene dos extremos fijos y tiene un mecanismo para proporcionarle una tensión. La tensión es una fuerza con la cual en el argot popular decimos nosotros se afina la cuerda o se templa la cuerda. Cuando pulsamos una cuerda que está tensada de alguna manera, y si nosotros le ponemos cuidado al verla cómo vibra, miren que la vibración está de arriba hacia abajo y la onda viaja, por decir algo, de izquierda a derecha, choca en el extremo y se devuelve. Entonces forma una figura que se llama uso. Uso con H. El uso con H es una figura que representa los usos horarios, las líneas imaginarias que atraviesan de norte a sur en la Tierra, y también en algunos aparaticos tradicionales como la rueca de tejer también se le llamaba uso para hilar y producir las cuerdas o los hilos para tejer. Cuando una cuerda vibra, entonces, y forma un uso, es decir, tiene un solo vientre, a esto es lo que se le denomina primer armónico. Primer armónico. Cuando la cuerda, de acuerdo a la tensión, entonces forma un uso y de acuerdo a las guías que nosotros tenemos anteriormente, pues es la mitad de un ciclo completo que es lambda medios. L es la longitud de la cuerda. Entonces vamos comparando, dice. L es igual a un lambda medios. Cuando forma dos usos tenemos que la misma longitud es dos veces lambda medios. Cuando tiene tres, tenemos tres veces lambda medios. Si nosotros continuamos y seguimos la serie L, miren que tenemos un lambda medios, dos lambda medios, tres lambda medios. El siguiente será 4 veces lambda medios, 5 lambda medios, etcétera, etcétera, hasta tener un número n veces lambda medios. Donde n, por supuesto, va a tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, esta es la forma general que aparece en las pruebas, lógicamente, de estado. Las pruebas de estado, entonces, aparecen preguntas sobre esto. Y nos preguntan de la siguiente manera. Por ejemplo, dice si una cuerda vibra inicialmente con un solo uso, como muestra la figura, a esto es lo que se le denomina el primer armónico.
Si tiene dos vientres, se llama segundo armónico. Si tiene tres vientres, se llama tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico, sexto armónico, etcétera, etcétera. Entonces miren que hay que seguir la secuencia para poder responder las preguntas que nos hacen. Pueden hacernos una pregunta en forma gráfica como está aquí. Por ejemplo, si me dicen el quinto armónico, ¿cuál debe ser? Y nos dan 4 gráficas para que yo seleccione cuál es el quinto armónico. Pues en el quinto armónico debe tener 5 vientres. Y entonces, pues, lógicamente, yo debo seguir solamente la secuencia. En el cuarto armónico tendríamos así, 2, 3, 4, y la onda se regresa, mire, así. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto armónico tendríamos así, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la onda vuelve. Esto sería el quinto armónico en la gráfica. Hay que tener en cuenta también la parte analítica. En la parte analítica, por ejemplo, si nos dan una cuerda y nos dice que vibra en su frecuencia fundamental, cuando nos habla de la frecuencia fundamental, es porque tenemos la primera gráfica, el primer uso, o sea, el primer armónico. O sea, cuando nos hablan de la frecuencia fundamental hay que acordarse que n es igual a un vientre. Y entonces en la frecuencia fundamental, si me piden que compare la longitud, miren, de la cuerda con la longitud de onda, en la frecuencia fundamental es un lambda medios. Esto significa que lambda es igual a 2 veces L si yo despejo de ahí. Entonces, la primera parte que ustedes tienen en la guía habla de las cuerdas vibrantes. ¿Cómo relaciono ahora entonces? Miren, la longitud de onda con la longitud de la cuerda y la frecuencia fundamental. Entonces debemos recordar aquí que la velocidad es igual a lambda por F. Entonces, la frecuencia es igual a V sobre lambda. Pero, miren que lambda de aquí, lambda, si yo la despejo de aquí, entonces tenemos que L es igual a N veces lambda medios. Entonces, lambda solito es igual a 2 veces L dividido entre N, pues ahora lo reemplazo en la frecuencia. ¿Y qué obtengo? Si lo reemplazo en la frecuencia, entonces, ¿qué me va a quedar? Observen. F es igual a B sobre lambda. Pero lambda es esto. Si yo lo llevo aquí, me queda 2L sobre N. Y entonces, producto de extremos sobre producto de medios, me queda N por B sobre 2L.
Pero no olviden que B, que está acá arriba, B dice que la velocidad, mírenla aquí, en una cuerda es la raíz cuadrada de tau sobre mu. Entonces esto es igual a n sobre 2L por la velocidad, que es la tensión de la cuerda, sobre la densidad lineal de la cuerda. Entonces, si yo observo aquí, hay muchas cosas que me dice esta expresión. Estas expresiones hay que aprenderlas a leer. Primero, la frecuencia es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión, de la fuerza de tensión, y es inversamente proporcional a la densidad lineal de la cuerda, es decir, a la masa que tenga por unidad de longitud. La densidad lineal se mide en kilogramos por metro o en gramos por centímetro. Para un instrumento musical, por ejemplo de una guitarra, pues vamos a hablar solamente de gramos por centímetro, porque las cuerdas tienen un calibre que es muy pequeño. Hablando de un bajo eléctrico que tenga cuerdas de platino, pues la longitud es más grande, el calibre es mayor, y entonces se podría relacionar, dependiendo del problema, en kilogramos por metro. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la densidad lineal en kilogramos por metro? Pues cuando la tensión que nos den de la fuerza esté dada en newtons. No olviden, la tensión de una cuerda o fuerza de tensión pues se puede dar en newtons, o también se podría dar en dinas, o también en kilogramos fuerza. La densidad lineal es m sobre L, es decir, que hablamos de kilogramo por metro o de gramo por centímetro. Dependiendo del problema, utilizamos la densidad lineal con cualquiera de estas unidades. ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar, observen, este datico de aquí. La velocidad es directamente proporcional a la tensión de la cuerda y es inversamente proporcional a la densidad lineal de la cuerda. Es decir, que a mayor tensión, mayor velocidad, y a mayor densidad lineal, menor velocidad. Si reunimos esos datos en un hecho concreto, podemos establecer estas condiciones: velocidad directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la densidad lineal de la cuerda. La frecuencia, entonces, ¿cómo queda? Fíjense que la frecuencia es también directamente proporcional a la tensión de la cuerda e inversamente proporcional, aquí está, a la densidad lineal de la cuerda y lógicamente también a la longitud. Bueno, quería aclararles estas situaciones de la primera guía. Les voy a subir
esta explicación para que ustedes la puedan observar y también un pequeñísimo video de cómo se ven las figuras en una cuerda cuando la hacemos vibrar con algún elemento. En el pequeño video que yo les voy a enviar, que vean cómo vibra una cuerda, utilicé un motorcito con una pequeña manivela en el rotor para que haga vibrar la cuerda y nos muestre este tipo de figuras que quiero que ustedes los vean.